Hermano, le invito a ponerse en pie para la lectura de la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Un pasaje muy conocido para muchos de nosotros. Aquí en la travesía nos gusta la manera en que nosotros predicamos, ¿verdad? Y enseñamos la palabra, es que nos gusta tomar un libro y coger y mirar ese libro completo o tomar una sección. Tomamos la sección Canciones para la Travesía, los salmos del 120 al 134, no me equivoqué, estaban bien. Y esos 15 salmos los estudiamos uno tras otro. Miramos un momento las cartas de Pablo, las cartas pastorales y tomamos, gracias Josué, mil gracias. Tomamos secciones de la Biblia y buscamos mirar y desempacar lo que está ahí en esa sección completa para llevarnos la mejor, ¿verdad?, imagen posible de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque creemos que la Biblia es la palabra del Señor. Hoy estamos tomándonos un breakcito de eso. Entre una serie de sermones y otra, nos gusta venir y traer algunos pasajes que han sido claves marcando la vida de nuestra iglesia y la vida de los cristianos a través de toda la historia, y de eso se trata el pasaje de hoy. Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y comenzó a enseñar por medio de parábolas cómo se ve este reino. Y esta parábola que tenemos frente a nosotros hoy, Jesús la enseña a las multitudes que se habían acercado a aprender de él. Y el Señor les comparte esta parábola, que es una pequeña historia. Las parábolas son como analogías narrativas, historias cortas que Jesús utilizaba para ayudarnos a nosotros a entender cómo funciona el reino de Dios. Si el reino de Dios se ha acercado a la tierra y es un reino espiritual con un rey que viene del cielo al nacer en un pesebre, nosotros necesitamos que ese reino sea traducido en nuestro lenguaje y que podamos entender cómo funcionan las dinámicas de ese reino que viene de afuera y se está acercando a la tierra. Pero hay algo interesante, hermanos de la travesía, en las parábolas
de Jesús porque tienen un efecto que va a depender de los oídos en donde caen esas palabras. Te lo voy a decir de nuevo. Las parábolas son una bendición cuando caen en los oídos correctos, pero tienden a ser una maldición cuando caen en los oídos que no quieren escuchar las palabras de Jesús. A algunos las parábolas le van a esconder la verdad y a otros les van a revelar la verdad de una manera más hermosa de lo que jamás imaginaron. A quienes endurecen su corazón, las parábolas le esconden la belleza del reino de Dios. Y a quienes tienen un corazón abierto y dispuesto, estas cortas historias van a revelarle las verdades de Dios de manera que queden impregnadas en sus mentes y en sus corazones para siempre. Y cuando miren el mundo, no puedan mirar el mundo a través de otro paradigma que no sea el mundo de la parábola del sembrador, de la palabra del Señor. La hierba se seca, leímos ahorita, y la flor se cae, hermanos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. El deseo de Dios por medio de la parábola del sembrador, ¿sabes cuál es? Que cada vez que tú mires una semilla en el campo, en el supermercado, en tu casa, cada vez que tú mires el suelo cuando es preparado para una siembra, que cada vez que tú veas un agricultor en el campo, cada vez que observes las impresionantes raíces de la ceiba, todas y cada una de estas experiencias y estas imágenes traigan a tu mente y a tu corazón las verdades del reino de Dios. Qué magistral Jesús enseñando, ¿no? Cómo conecta las verdades del reino a cosas con las que tú y yo podemos interactuar y entenderlas. Y de eso se trata la parábola del sembrador. Que la palabra de Dios te aparezca en todos lados, es lo que quiere Jesús cuando vayas al supermercado y veas allá las semillas. De manera que siempre escuches su voz, aún por medio de esos elementos ordinarios. Hay algo que Jesús desea que tú jamás olvides, y esta es la idea central de este sermón que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El Señor está sembrando, Iglesia La Travesía, su semilla en nuestras vidas. Y es necesario que nuestro corazón sea un terreno fértil. El Señor está sembrando, no solo en el primer siglo, sino hoy en medio nuestro está sembrando su semilla en nuestras vidas. Y es necesario que tu corazón y el mío sea un terreno fértil. Hay un problema. Y es que hay muchas cosas que van a buscar entorpecer o impedir que tu vida rinda frutos en esta temporada. No sé si lo has notado. ¿Cuántas cosas se meten en el medio cuando quieres servir al Señor? Hay un problema real con el que nosotros vamos a lidiar. Muchas cosas se van a entrometer para nosotros servir al Señor. Y el Señor nos regala su palabra para que en medio de todas estas distracciones que no nos permiten muchas veces dar fruto en nuestra vida, tú y yo tengamos un indicador que nos ayude a medir el pulso espiritual de nuestra vida. Déjame decirte a qué me refiero con eso. Todo el mundo aquí llegó en un auto esta mañana, nadie llegó caminando ni en bicicleta, aunque sería glorioso que alguien de la comunidad, ¿verdad?, hubiera llegado por ahí a pie, a lo mejor hay alguno entre nosotros. Nuestros autos tienen una serie de indicadores. Nuestros autos tienen un indicador para dejarnos saber cómo está el tanque de gasolina. Usted no abre el tanque y mete un microscopio para allá adentro con una linterna para mirarlo. Usted tiene un indicador, una agujita que le dice si el tanque está lleno o si está vacío. Una agujita que le dice a usted si la temperatura del auto está muy alta. Otro indicador que le deja saber cómo está la batería. Otro indicador que le deja saber si hay que cambiar o no el aceite. Todos estos son indicadores para ayudarnos a nosotros a tomar las acciones correctas. Si el indicador te dice que el carro está empty y tú no tomas la acción correcta, vas a sufrir las consecuencias. Te vas a quedar a pie. Y así mismo funciona la parábola del sembrador. Va a mostrarnos nuestros corazones y nos va a dejar saber qué acciones tenemos que tomar cuáles son las acciones correctas y cómo están nuestros corazones en relación con el reino de Dios. Nos ayuda a ver cómo estamos caminando dentro de ese reino como discípulos de Jesús. Nos muestra la imagen de un agricultor que va esparciendo su semilla. Desde su saco va tirando la semilla
a todas partes con el fin de que esa semilla crezca y produzca mucho fruto. Pero he aquí la enseñanza. El fruto de esa semilla, hermano, de la travesía va a depender del terreno donde caiga. El problema no es la semilla. Nos está diciendo hay un problema potencial y es el terreno donde cae esa semilla. El contexto, lo leímos, nos dice el texto en el verso 4, que se congregó una multitud de personas que venían y acudían de varias ciudades de esa región, y entonces comenzó Jesús a enseñarle a esta multitud por medio de parábolas, y comienza Jesús a decir, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Continúa Jesús. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha al 100%. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba desde su corazón, el que tiene oídos para oír, que oiga. Tan importante es lo que está enseñando, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Y lo dice aún más fuerte hoy en medio de nosotros. Yo me imagino la reacción de la gente. Aquí acabó la enseñanza, el maestro cerró su carpeta, y le dice a la gente, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quién entendió lo que él enseñó? Estuvo linda la imagen, habló bien lindo, ¿sabes? Habló lindo. Una corta historia sobre un sembrador, todos conocemos lo que es un sembrador, todos hemos visto este proceso. Está hablando de algo que nosotros vemos todos los días. Pero no tiene sentido la parábola si alguien no me la explica. Y he aquí la intención de Jesús utilizar las parábolas. ¿Te ha pasado alguna vez? En el salón de clases el maestro explica algo y tú tienes un deseo profundo de entenderlo, pero no te atreves a levantar la mano a preguntar. Y es exactamente lo que Jesús está haciendo aquí. Creando ese deseo en sus estudiantes a ver quién se atreve a preguntar, porque ese es el que realmente quiere entender la parábola y poner en práctica en su vida los principios que enseña esta parábola. Miren la reacción de sus discípulos. El verso 9, no está aquí, lo pueden ver en sus boletines o en sus Biblias. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Se acercaron a él y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan, y así funcionan las parábolas del Señor. ¿Te das cuenta que van a ser una bendición para unos, pero para otros no van a ser una bendición? Para unos revelan el reino de Dios y para otros los esconden. La clave está en atreverte a hacer la pregunta y en llegar y levantar tu mano y decir, yo quiero saber sobre eso, yo quiero. Para aquellos que desean el reino y caminar en el reino, Jesús les dice, aquí viene la explicación de la parábola. Al que no se acerca a preguntar, se va a su casa sin conocer los misterios revelados en esta historia. Para ser bendecido con estas historias hay que atreverse a quedarse luego de la clase y hacerle las preguntas al maestro. Quien realmente quiera conocer a Jesús, ese va a recibir y descubrir el tesoro que Él está ofreciendo por medio de su enseñanza. Hermanos de la travesía, así funciona el Señor con nosotros. Él está en medio nuestro, sembrando su semilla en nuestras vidas, pero es necesario que tu corazón y el mío sean un corazón fértil, con tierra fértil, para poder dar frutos con esa semilla sembrada. Y comienza Jesús en el verso 11 a explicarle a aquellos que se quedaron después de la clase, a preguntar qué significaba la lección. Y comienza Jesús diciéndoles, este es el significado de la parábola. La semilla en la parábola es la palabra de Dios. Lo primero que interpreta Jesús para nosotros en esta parábola es el significado que tiene la semilla en la historia. En el reino de Dios,
La semilla es la palabra de Dios. Es aquello que va a ser sembrado. Aquello que el sembrador está esparciendo es algo muy pequeño. Lo saca de su bolso y lo tira a la vista de todos. Pero hay un poder sumamente especial contenido en esa semilla. De una semilla pequeña puede crecer un árbol gigantesco. Por eso el sembrador está sembrando, nos dice Jesús, la palabra de Dios. La semilla tiene la capacidad de crecer, tiene la capacidad de multiplicarse y producir más semilla y dar al sembrador una gran cantidad de frutos. La semilla es la palabra de Dios. Todo ese potencial está contenido en una pequeña y ordinaria semilla. Y así, hermanos míos, escuchen bien, nos está diciendo Jesús que es la palabra de Dios. Se ve ordinaria a los ojos nuestros, pero hay un poder increíble encerrado en esa pequeñita cosita ordinaria. Dios encierra un poder en medio de esa palabra. Así es la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene esta capacidad de hacer que tu vida y la mía sean como plantas que crecen, plantas que florecen y plantas que producen una gran cantidad de frutos. ¿No es lo que anhelas en tu vida? Todo ese poder está contenido en algo tan pequeño y tan ordinario a nuestros ojos. Miren cuando el apóstol Pablo, la manera en que él hablaba de la palabra de Dios. Hay muchísimos versos, pero quiero mostrarles algunos de esto. Él decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio, la palabra de Dios, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Esta palabra tiene el poder de despertar a un muerto y darle salvación. Miren lo que dice Isaías. Cuando habla de la palabra de Dios, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrando el propósito para el cual la envié. Así es la palabra del Señor. Y miren el apóstol Pablo en Gálatas, cuando nos habla del fruto que produce esa palabra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Nos dice el apóstol Pablo, el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida es producir todas estas cosas que provienen del Espíritu Santo. Hay poder en la palabra del Señor. Esa semilla es la que Dios desea plantar, hermano de la travesía, en ti, y es la semilla que desea plantar en mí. Una semilla pequeña y ordinaria, pero que tiene el poder de producir una gran cantidad de fruto en tu vida y en la mía. La parábola nos habla de cómo el Señor anda por el mundo esparciendo esta semilla poderosa, buscando un terreno donde pueda crecer. Pero esta semilla, aunque es poderosísima, necesita un buen terreno para crecer, y de eso se trata el enfoque del resto de la enseñanza de Jesús. Nos va a hablar de 4 terrenos. Tú los conoces. El primer terreno, la palabra cayó junto al camino. El segundo terreno, la que cae en los pedregales. El tercer terreno, la semilla que cayó entre los espinos. Y el último, la semilla que cayó en buena tierra. Quisiera comenzar por el primero. El verso 5 nos dice, al sembrarla, parte cayó junto al camino. Y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Hay un problema con el suelo que está junto al camino, nos dice Jesús. Este es el suelo que está diseñado para los caminantes. Esto no es un suelo blandito donde se te hunden los pies, es un suelo duro. Está constantemente siendo pisoteado por la gente. Para eso es un camino, ¿no? Y por ende, este suelo está endurecido, es un suelo que no ha sido arado y no ha sido preparado, de manera que cuando las semillas caen, nos dice Jesús, las raíces no pueden penetrar la superficie y las semillas quedan expuestas, son pisoteadas por los caminantes, y lo que no es pisoteado se lo comen las aves, al igual que lo que es pisoteado, me imagino que se lo comen también. Esto me recuerda a un dicho que mi esposa me compartía en esta mañana de un jíbaro boricua, don Santos Rodríguez, del barrio Matullas de Maunabo.
Si usted lo conoce, le manda un saludo de nuestra parte aquí en La Travesía. O si conoce a su familia, porque yo creo que ya él no está con vida. Nosotros sembramos 3 semillas, decía don Santo. Una para la familia, otra para los vecinos y otra para las sabandijas. Algo así pasa con esta imagen del sembrador. En la siembra hay una semilla que tristemente va a ser para las sabandijas. La semilla que cae junto al camino. Este terreno es duro, mis hermanos. Es muy apropiado para recibir los pies de la gente, que no se hundan, pero es completamente inadecuado para sembrar. Recibe los pies de sus caminantes, pero no a las semillas. Y esa semilla, nos dice bien don Santos, es para las sabandijas. Perdóneme por aquí. Aquellos, nos dice Jesús cuando interpreta este camino, aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo, la sabandija, y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y no se salven. El suelo junto al camino representa, mis hermanos de la travesía, un corazón que ha sido endurecido. Estas personas oyen la palabra, pero su corazón está tan endurecido que el enemigo aprovecha la ocasión para robar la palabra que es sembrada por el sembrador. Y termina una tragedia. Esta es la persona que encuentra cualquier excusa para desechar el mensaje del Evangelio. Y muchas veces sus excusas en nuestro tiempo, en particular, son de carácter intelectual. A veces las excusas se escuchan algo como siguen. La Biblia está llena de contradicciones, por eso no le voy a hacer mucho caso a la Biblia. La ciencia ya ha probado que eso de la fe no es algo real. La religión solamente es para alguna gente, aquella gente que lo necesita. Yo vivo bien sin ir a la iglesia. Yo vivo mi vida con Jesús en privado. A mí me cae bien Jesús. Me gusta, me cae bien. Pero la iglesia está llena de gente hipócrita. Si Dios es real, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y empezamos a usar todos esos argumentos intelectuales y creemos que el problema es intelectual. Creemos que el problema es intelectual, pero el problema es un problema profundo del corazón. Tener estas preguntas o estas preocupaciones no es nada nuevo para la humanidad y no representa un problema para Dios. Son argumentos intelectualmente válidos para considerar, pero en el fondo muestran un corazón que no desea ser transformado por Dios y saca a la luz aquellas cosas que lo hacen ver inteligente y que se vea bien ante los demás y que sus excusas de alguna forma tengan algún standing y no se vea como una persona con corazón duro. Jesús está abriendo por medio de esta palabra, mis hermanos, el telón y nos está diciendo, así se ve el reino de Dios cuando interactúa con un corazón duro. Nos está mostrando una triste realidad del reino de Dios. Y es que cuando endurecemos el corazón, hay una sabandija que va a encargarse de llevarse la semilla. Escúchalo bien, hay una sabandija que está comprometida a robarse la semilla, como bien nos dijo don Santo. Y la palabra de Dios ni siquiera va a poder no dar fruto, sino ser sembrada en esa vida. ¿Conoces a alguien así? El trabajo, mis hermanos, no es entrar en un debate muchas veces intelectual. El problema es mucho más profundo. A veces entrar en debates intelectuales nos pone a pelear. Solamente el Señor tiene el poder de ablandar nuestros corazones. El Señor lo ha hecho contigo y ha ablandado tu corazón en distintas ocasiones. Y nos toca creer que lo puede hacer con otras personas también. Si no hubiera ablandado el tuyo, tú no estarías siguiéndole. Asimismo lo puede hacer con otros. Porque el poder de esa sabandija no está por encima del poder del Señor. Nos toca orar por los corazones endurecidos. El segundo terreno nos muestra los pedregales. Decía el verso 6, otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Esta planta se secó. El segundo suelo es descrito por Jesús. Pareciera presentar un panorama un poco más alentador que el primero. Aquí algo creció, veo algo, un progreso en la vida de la semilla. Nos dice que esta semilla llega a experimentar algo de desarrollo,
hay algo por ahí creciendo, ¿no? Hay algo que celebrar. Pero la vida de esta planta rápido llega a su final. Y miren lo que nos dice Jesús sobre la interpretación de esta imagen. Aquellos sobre la roca o en los pedregales son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. En ese momento de la dificultad, cuando la cosa se pone difícil, es donde sucumben, nos dice Jesús. A estas personas les parece atractivo el mensaje del Evangelio. Les gusta escuchar sermones a través de YouTube. Les gusta, les fascina. Todas estas cosas les gustan. Se emocionan de escuchar el mensaje de la Biblia. Les encanta escuchar el perdón de los pecados. Es hermoso. Cuando usted escucha las palabras de Jesús, cautivan el alma. Si le quitamos las que no nos gustan. Cautivan el alma. Les gusta, lo voy a tirar al medio, les gusta escuchar a Joel Osteen y a todos estos predicadores que hablan cosas, ¿verdad?, muy lindas todo el tiempo. El problema, les gustan los milagros de Jesús, la gracia de Dios, la música linda de la iglesia. El problema de esta fe es que en ella no se hallan los recursos para manejar el sufrimiento. Cuando la vida se torna oscura. Y empezamos a caminar por el valle de sombra de muerte. Cuando llega una temporada difícil en nuestra vida, donde estamos postrados en una cama, esa fe no funciona para esos momentos, porque era muy linda, era demasiado positiva y nunca me enseñó a sufrir. Nunca me enseñó a confiar en el Señor en medio de la oscuridad. Esta planta, mis hermanos, no tiene un terreno profundo en el cual enterrar sus raíces y nos dice Jesús, termina por secarse. Parecía un progreso, pero no era real. El día en que seguir a Jesús se vuelva demasiado pesado, el día en que yo no pueda hacer sentido de mi realidad de sufrimiento a la luz de la Biblia, entonces me busco otro tipo de religión que me ayude a bregar con esto. Me refugio en el alcohol, me refugio en aquello que me ponga alegre y no agudice mi tristeza. Me entrego una vida alegre, de fiestas para olvidar el dolor que siento. Regreso a mis clases de yoga o de pilates, eso no está mal, ¿verdad? En ese sentido, no. Pero regreso, busco otra espiritualidad y abrazo todas, ¿verdad?, la filosofía de esas espiritualidades que me ayuden a hacer sentido del mundo, aunque reconocemos el beneficio físico de estas prácticas, o a cualquier cosa que me mantenga inspirado. Jesús nos enseña, hermanos de la travesía, primero que el tiempo y las circunstancias de la vida van a revelar si nuestra fe es una fe real o no es una fe real. Y en el momento en que se revela eso es cuando llega el momento de la dificultad. Así nos está haciendo entender Jesús, por medio de esta imagen, el reino de Dios y cómo interactuamos con Él. La fe verdadera, nos dice Jesús, se revela en el momento de la dificultad. Ahí está el indicador. Yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo, pero Jesús te está dando un indicador. ¿Es tu fe verdadera o no? Se va a revelar en el momento de la dificultad. ¿Te secas o descansas y confías en el Señor en medio del momento de la prueba? Nos está abriendo los ojos Jesús sobre la importancia de la que la semilla del Evangelio encuentre un terreno bueno en nuestros corazones, porque este terreno, hermanos, nos sirve para sembrar. Las piedras nos sirven para sembrar, para muchas otras cosas, pero no para sembrar. El próximo terreno en donde cae la semilla es aquel terreno, la semilla cae entre los espinos. Dice Jesús en el verso 7, otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer junto con la planta la ahogaron. A diferencia de la semilla anterior, esta, hermanos, parece tener un poquito de mejor suerte. Esta no está muerta. La cosa como que va mejorando. En este terreno la planta puede echar raíces, no está sobre las rocas. Parece que hay buena tierra por ahí de alguna forma, pero puede nutrirse de los elementos del suelo. Esta planta permanece sembrada en ese terreno, no se muere, pero en ese mismo terreno nos dice el sembrador, o nos dice Jesús, hay sembradas
otras plantas alrededor con raíces más profundas en ese terreno, y al que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Señor está diciendo. Hay otras plantas en ese terreno con raíces más profundas. Nos está revelando en nuestros corazones Jesús. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por esas otras plantas cuyas raíces son más profundas. Las preocupaciones, las riquezas o el amor a las riquezas, los placeres de la vida. Y nos dice, y su fruto no madura. Esa planta está viva, pero hay una tragedia, es que su fruto siempre está ahogado por estas otras plantas. Esa persona, nos dice Jesús, conoce la palabra de Dios, pero el tiempo va a revelar que hay malezas sembradas en su corazón que tienen raíces demasiado profundas. Al que tenga oídos para oír, que escuche. Hay raíces más profundas en estas malezas que en la palabra de Dios para sus vidas. Nos dice Jesús claramente, no hay que interpretarlo mucho. Nos dice que estas malezas son las preocupaciones. Nos dice Jesús que aquello que no nos deja dar frutos son el amor a las riquezas. No está diciendo que son malas, sino cuando nuestros corazones están inclinados hacia ellas. Los placeres de la vida. Nunca aprende esta planta a descansar en el cuidado de Dios. La ansiedad de la vida la consume. Y anda cansada siempre esta planta, tomando todos los asuntos en sus manos. ¿Alguien dice amén? Ama demasiado el dinero, ama demasiado su carrera, ama demasiado su éxito, más de lo que ama a Dios, y aquí es que está el problema. Tal vez no lo dice así, pero si observas su vida, te vas a dar cuenta de estas cosas. Tal vez esta parábola está hablando de ti, tal vez esta parábola está hablando de mí. La tragedia de este suelo es que es una persona, nos dice Jesús, que pasa toda la vida en la iglesia. Está ahí presente, pero su fruto nunca madura. A medida que se mantiene escuchando más, se le mantiene recibiendo más agua, ¿sabes qué? Que el agua también va alimentando las malezas y la semilla del evangelio no llega a dar fruto en su vida. Al que tenga oídos para oír, que escuche. Pero la victoria no se queda ahí, y esta es la esperanza que nos da el evangelio. Hay un cuarto suelo en donde el Señor nos quiere llevar. La parábola es un indicador para que tú y yo miremos dónde está mi corazón, cuál de los suelos es mi corazón. Y que no te quedes ahí porque es dinámico, tú te puedes mover a otro suelo. Y esa es la intención de la parábola. No solamente describírtelo, sino dejarte saber que te puedes mover a otro suelo. Existe la posibilidad. Y ese suelo es el suelo que se nos presenta en el verso 8. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Nos dice Jesús que este último suelo es el suelo que le llaman la buena tierra, el buen suelo, el buen terreno. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. ¿Te das cuenta cómo el tiempo prueba a los demás y no dan fruto? En esta el tiempo lo prueba y dice, aquí hay un fruto que permanece. Estas personas, nos dice Jesús, que son los que oyen la palabra, al igual que los anteriores oyen la palabra, pero estas personas retienen la palabra y se vuelve un paradigma para organizar sus vidas alrededor de esta palabra. Esta palabra no se olvida, sino que yo digo, yo organicé mi vida alrededor de esa palabra que yo escuché. Deja que la palabra eche raíces profundas en su vida y rete los ídolos que encontramos en nuestros corazones y destruya aquellas cosas que no se alinean con la palabra del Señor. Esta es la persona que toma tiempo para dejar que la palabra de Dios desarrolle raíces profundas en su corazón. La vida de esta persona se convierte en algo así como un tremendo árbol de aguacates, un palo de quenepas
Donde hay quenepas por todos lados, un árbol de chinas mandarinas, la vida de esta persona rinde frutos, nos dice Jesús, porque ese es el poder de la semilla sembrada en un terreno que pueda darle los nutrientes para crecer y ser todo lo que Dios quiere que sea. Hermanos de la travesía, estos son todos ustedes cuando se ponen en las manos del Señor. Cuando sus corazones reciben la palabra y la retienen, estos son todos ustedes. Hay un fruto increíble que Dios quiere dar a través de sus vidas. Hay un fruto del que ustedes no se imaginan que Dios quiere traer a través de sus vidas cuando organizan sus vidas alrededor de la persona de Jesús y de su palabra. Hay un poder que cambia a las personas, cambia a las familias, cambia a las ciudades. Por eso Jesús exclama: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos esta mañana para ver, que oiga. Hay un secreto demasiado valioso escondido en esta parábola. Familia de la travesía, necesitas prestar atención a esta parábola, por eso la traemos esta mañana. Yo necesito prestar atención a esta parábola. Hay secretos espirituales revelados aquí que Jesús desea que tú jamás olvides. Cuando veas las semillas por ahí en el supermercado, que tu mente inmediatamente vaya a esta parábola. Cuando veas un árbol forrado de frutos, inmediatamente vaya tu mente y tu corazón a esta parábola. Que cada vez que siembres en tu casa, cada vez que vayas al supermercado, la palabra de Dios vuelva a tu mente y te recuerde esta hermosa parábola. Que cada vez que te tomes un buen jugo de tu china, de tu fruta favorita, estas palabras te recuerden: así es el fruto que Dios quiere dar a través de tu vida. Estas palabras de Jesús vengan e impregnen tu mente. El Señor está sembrando, nos dice la parábola, su semilla en ti y en mí. Y es necesario que nuestro corazón sea un terreno fértil para que pueda dar frutos. En esa semilla que se está sembrando es poderosa para dar fruto en nuestra vida. Y la pregunta: ¿cómo nosotros llegamos a ser un suelo fértil para las semillas de Dios? ¿Cuál es la receta para convertirme en una persona deliciosa, una persona llena del fruto del Señor en mi vida? Lo que va a dictar si tu suelo es terreno fértil es tu relación con el sembrador. Tus oídos están abiertos a escuchar la palabra del Señor. Estoy tomando las palabras mismas de Jesús, no estoy añadiéndole nada. ¿Oyes la palabra del Señor? ¿Están abiertos tus oídos a su palabra? ¿Tu corazón está comprometido a retener esa palabra y organizar tu vida alrededor de esa palabra? Voy de nuevo, literal. El producto es que si tú eres perseverante en esas cosas, eso te va a llevar a ti a dar fruto. No le añadimos ni una jota ni una tilde a la palabra de Jesús. Oír la palabra, retener la palabra del Evangelio que es predicada en nuestra vida, sembrarla profundo en nuestros corazones. Y eso nos lleva a dar fruto en nuestra vida. Es decir, que cuando pasas por dificultades, te sostienes de la palabra. En medio hay una perseverancia en medio de las dificultades. Te sostienes de la palabra. No acudes a otras cosas. Entonces ustedes comienzan a dar frutos. Ese es el deseo del sembrador para tu vida, iglesia, hermano de iglesia, la travesía. Que su semilla, luego de ser cuidada con perseverancia, se vuelva en un gran árbol de bendición en tu vida. Y quisiera ir culminando este sermón. Hay algo hermoso en la historia del sembrador. ¿Y sabes qué? Que es que nos apunta a una historia mayor. El sembrador es el Señor que envía su palabra y la va sembrando. Pero ¿sabes qué? Que nos está también mostrando a alguien que envió a su palabra a este mundo, a sembrarla para dar una cosecha de bendición. El sembrador sabe el potencial que hay cuando se siembra una semilla bien sembrada en un terreno adecuado, porque la semilla tiene el poder de producir una gran cosecha. Miren lo que dice Juan capítulo 20, 12, 24, Jesús hablándonos.
En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Sabes a lo que se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo a su propia muerte. Él es la semilla. ¿Quién lo envió? El sembrador lo envió al mundo. Esa semilla va a ser sepultada y al tercer día va a resucitar y tú vas a ver el poder de una siembra, como Dios tiene el poder de transformar por medio de una semilla poderosa el verbo, el logos, la palabra de Dios sembrada en este mundo, trayendo bendición por todos lados. El Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar en el poder que hay en su palabra para transformar todas las cosas y para producir un fruto delicioso en nuestras vidas. Iglesia La Travesía, el Señor, el sembrador salió a sembrar su semilla. Una parte cayó junto al camino, otra parte cayó sobre la roca, otra parte cayó en medio de los espinos y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. El Señor está hoy sembrando su semilla en medio nuestro, pero es necesario que nuestro corazón sea un terreno fértil para esa semilla. Los terrenos funcionan como un indicador, nos permiten mirar y conocer la condición de nuestro corazón, hacer un diagnóstico honesto y hacer los cambios necesarios y ajustes necesarios para ser esa tierra fértil que Dios quiere que tú seas. El sembrador desea que su luz, la luz de su palabra, que a la luz de su palabra tú puedas identificar cuáles son aquellas cosas que Él ha levantado en tu corazón en esta mañana que no te están permitiendo dar buen fruto en tu vida. Tú las sabes, yo sé las mías. Y darte las herramientas para que tu corazón se vuelva una tierra fértil en la cual la palabra del Señor pueda dar fruto. Permítame orar. Padre, nosotros nos acercamos a ti y traemos delante de ti, Señor, todas nuestras debilidades. Traemos a ti, Señor, toda la necesidad que tenemos como criaturas, que no somos suficientes. Hoy tu palabra, Señor, fue predicada por medio de Cristo, que nos da esta enseñanza del sembrador y a todos nuestros corazones, Señor, los ha retado. Te pido, Dios, Padre, por esta iglesia. Te pido por mi corazón, Dios. Te pedimos, Señor, que remuevas todas aquellas cosas que no nos permiten dar fruto. Que las reveles, Señor, en esta semana y podamos nosotros movernos en la dirección correcta y tener vidas, Señor, que reflejen tu evangelio. Líbranos, Señor, del emocionalismo y ayúdanos a perseverar y a no olvidar tus promesas cuando nuestras emociones nos traicionen. Pedimos estas cosas, Señor, sabiendo que el sembrador tiene el poder de sostener, Señor, a sus criaturas. Pedimos tu gracia y tu misericordia. En Cristo Jesús oramos estas cosas.